Hola chicos, hoy vamos a continuar con la última unidad, la unidad 4, que hace referencia a los arreglos. Cuando hablamos de arreglo, hacemos referencia a dos tipos de arreglos: arreglos unidimensionales y los arreglos bidimensionales. Los arreglos por lo general sirven para almacenar datos dentro de una estructura. Esos datos siempre tienen que ser del mismo tipo, es decir, si yo voy a incorporar datos a un arreglo, tienen que ser del mismo tipo numérico, todos tipos numéricos, tipo chat, todos tipo chat, ¿okay? O sea, no pueden haber en un arreglo diferentes tipos de datos. Bien, cuando hablamos de arreglos unidimensionales, la palabra unidimensional hace referencia a una sola dimensión, ¿verdad? Una sola dimensión. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un arreglo unidimensional hace referencia a un vector, ¿verdad? Un vector significa que me va a permitir almacenar ciertos datos en una serie de celdas. Ellos le llaman esa celda dimensión, ¿verdad? Por ejemplo, si yo voy a insertar, esto es un vector que tiene 4 posiciones: posición 0, posición 1, posición 2, posición 3 y posición 4. Así es que se enumera la celda. Esas posiciones, por decir algo, esas posiciones, ¿verdad? Esta es la posición 0, que es el índice 0. Esta es la posición 1, posición 2, posición 3 y posición 4. Cada elemento de eso tiene un valor. Yo, por ejemplo, puede ser que yo le inserta ciertos elementos numéricos: 7, 9 y 1. Supongamos que esos son los elementos. Esto es un vector que guarda elementos tipo numérico y que tiene una posición de 4 elementos. Esos son los arreglos unidimensionales. Ahora, cuando hablamos de arreglos bidimensionales, como el que está aquí abajo, esos arreglos bidimensionales es porque maneja dos dimensiones. En este caso es una sola dimensión. Por lo general es una variable que es la que va a manejar el índice, ¿ok? Índice. Los bidimensionales me van a permitir manejar matrices, ¿ok? Se le llaman bidimensionales porque manejan matrices. Vamos a suponer que yo tengo esta matriz y me maneja la posición de 3 filas con 3 columnas. Cada celdita tiene una posición. Por ejemplo, esta celda tiene la posición 00, esta tiene la posición 01, esta tiene la posición 02. Luego, esta que viene sería la fila 1 con la columna 0. Fila 1, columna 0, fila 1, columna 1, fila 1, columna 2. Fila 2, columna 0, fila 2, columna 1, fila 2, columna 2. ¿Ok? Entonces, la diferencia entre las bidimensionales es que va a manejar ¿cuántos índices? Va a manejar dos tipos de índices. Uno que me va a controlar las columnas y uno que me va a controlar las filas. Una variable que me va a controlar las filas y una variable que me va a controlar las columnas. Por ejemplo, fila 1, columna 0 sería esta, fila 1, columna 1 sería esta. Entonces, eso es el índice que me va a ayudar a manejar estos índices. A esto se le llama índice. Bien, vamos a tomar un ejemplo para un vector, ¿verdad? Un vector que es unidimensional. Vamos a suponer que yo deseo conocer, el promedio de las edades de los estudiantes de algorítmica almacenada en un vector, ¿verdad? Almacenada en un
vector llamado estudiante. Se llama mi vector. ¿Ok? Bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero tengo que saber cómo se declara un vector. Aquí en la guía que ustedes tienen cómo se declara un vector. Y aquí lo tengo. Debo de indicar el nombre del vector entre corchetes, el tamaño del vector y el tipo de valor que va a asumir ese vector, ¿verdad? En este ejemplo, ¿cómo sería? Sería, si estoy hablando de notas, vamos a suponer que va a manejar notas con decimales. Entonces sería real, porque estamos en algorítmica, ¿verdad? Real, el nombre del vector que se llama estudiante y entre corchetes el tamaño del vector. Conocer y un vector llamado estudiante con un tamaño de 5 estudiantes. Entonces el tamaño es 5 estudiantes. Puede ser que de repente no me dé el tamaño, yo tendría que preguntarlo cuántos estudiantes hay. Entonces de la variable que me arroje, esa es la variable que vamos a colocar acá. Entonces, verde, aquí estamos declarando un vector llamado estudiantes de tipo real, de tamaño 5. ¿Cómo hago para leer lo que está allí? Para leer lo que está allí, o para cargar un vector, mejor dicho, para cargar el vector, se debe de utilizar un ciclo, cualquier ciclo. Vamos a suponer que se repita para una variable y igual a 0, porque empieza en 0, hasta y igual a ¿qué? A 5. Ok, aquí es y. Leo el valor, leo el promedio, ¿verdad? Escribir entre comillas, a mí me sale la comilla aquí por problemas del teclado. Introduzca la nota. La nota número 1. Número 1. Ok, número 1. No sé por qué me está saliendo este número raro. Ok. Entonces aquí colocamos leer nota. ¿Cómo lo cargo al vector? Coloco el nombre del vector que se llama estudiantes entre corchetes la posición y para que él me asuma la primera posición va a ser igual a nota. Ok, fin del repita. Ok, entonces, ¿cómo me va a quedar esto cuando yo lo vaya a cargar? Vamos a insertar aquí rápidamente una tabla de 5 posiciones. Aquí está. Sabemos que esta es la posición 0. Perdón. 0, 1, 2, 3 y 4. Ok, aquí sería 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí sería hasta 4, porque estoy empezando en 0, ¿verdad? 0, 1, 2, 3 y 4. Bien, cuando yo hago este ciclo, ¿verdad? Vamos a hacer aquí rápidamente una corrida en frío. Y va a empezar en 0, ¿verdad? Entonces él me está diciendo acá, introduzca la nota número 1. Leo la nota. Vamos a suponer que yo introduzco en el teclado la nota número 20, ¿verdad? Entonces esa número 20 la voy a colocar ¿en qué posición? En la posición I. ¿Y la posición I cuánto me vale? 0. La voy a colocar acá. Sigo avanzando y esta I ahora me va a valer 1, ¿verdad? Y es igual a 1. Introduzca la nota número, aquí sería en la posición, perdón, aquí cerramos acá y le digo I.
esa I va a valer 1. ¿Cuánto va a valer la nota? Supongamos que yo le diga 18. En la posición I, que ahora me vale 1, voy a meter 18. Luego esto incrementa a 3. Esta I va a ser igual a 3, ¿verdad? A 2. Introduzca la nota, yo le digo 15. Ahora nota me la va a colocar en la posición 2, que sería 15. Y así sucesivamente hasta que llene todas estas posiciones. ¿Ok? Hasta que llegue a 10 y se sale. Esto es para cargar un vector. Bien, esto es lo primero que tenemos que hacer. Tenemos que cargar el vector antes de hacer esta respuesta. ¿Cómo hacemos esta respuesta? Agreguemos otra diapositiva, ¿verdad? Tenemos inicio, declaramos las variables. En este caso vamos a declarar una variable entera, que es el del índice, y igual a 0, que no es necesario porque ya está inicializada con el for. Declaramos real y vector, que se llama estudiante, que va a tener un tamaño de 5. Y hay otro valor por allá que es un real. También, bueno, lo podemos hacer aquí mismo. Real, coma, nota, que es la nota que está recibiendo el estudiante, ¿verdad? Ahora sí, hacemos el repita para, que es lo mismo que les expliqué acá, que es este mismo. Vamos a copiarlo para ahorrar un poquito de tiempo. Aquí, perfecto. Repita para, cargo el vector, ¿verdad? Ahora sí, después que salga el para, yo necesito sacar el promedio de nota. Para sacar el promedio de nota puedo utilizar otro ciclo. Vamos a utilizar el mismo, repita para y igual a 0, perdón, hasta i igual a 4. Ok. ¿Cómo hago para sacar el promedio? Yo tengo que sumar 20 más 18 más 15 más 10 más 10. Y tengo que hacer el recorrido, ¿verdad? Si yo tengo que sumar este más este más este más este, sería ¿qué? Un acumulador. Por lo tanto, necesito un acumulador. Un acumulador de nota va a ser igual al acumulador de nota más lo que está dentro de ese vector. El vector se llama estudiante. ¿En qué posición? En la posición I. Ok. Esto me lo va a hacer hasta que finalice todo. Fin de para. Y luego si saco el promedio, ¿verdad? El promedio va a ser igual el acumulador de notas entre el número de notas, que es I. Y ahí lo tenemos. Explico esto acá. Vamos a llevarnos esta tablita acá. Perdón porque no lo copié. Copiamos y pegamos. Ok, aquí la tenemos, ¿verdad? Y de una vez me llevo estas posiciones que están acá, me las coloco acá. Muy bien. Ok, bien. Entonces fíjate, aquí ya cargamos el vector con todos estos valores. Ahora, ¿cómo hago yo para empezar a acumular estas notas? Vamos a correrlo aquí rapidito en frío. Tenemos un acumulador, ¿verdad? Que yo le puse nota, que hay que declararlo, que va a empezar en 0. Yo tengo que acumularlo, declararlo, ¿verdad? Acumulación de nota va a ser igual a 0. Como es un acumulador, tiene que inicializarse en 0. Bien, el acumulador de notas. ¿Cuánto vale el acumulador de notas? 0, ¿verdad? Y va a ser igual a 0 también. Él entra para acá, entra en la posición 0 y me dice acumulador de nota va a ser el acumulador de nota más
lo que está en el vector estudiante en la posición I. ¿Y qué posición tiene la I en este momento? 0, 0. Me está diciendo el valor que está en la posición 0, acumúlenlo. O sea que este acumulador ahora va a valer 20. ¿Ok? Incrementa la I, este señor vale 1 ahora porque la incrementó. Y él vuelve y acumula. Acumulador de nota va a ser el acumulador de nota más lo que está en la posición del vector estudiante, en la posición I, que va a valer 1. Sería 20 más 18. Entonces ahora este ya no va a valer 20, sino va a valer ¿cuánto? 38. ¿Ok? Incremento la I, ahora este señorito va a valer 2, ¿verdad? Cuando vale 2, él vuelve y él entra y me dice acumulador de nota que vale 38 va a ser igual a 38 más lo que está en esta posición que es 15, ¿verdad? O sea que este señorito ya no va a valer 18, sino va a valer 38 más 10, 48, 49, 50, 51, 53. Va a valer 53, ¿ok? Luego este señorito va a valer 3. Vuelve y suma y me dice ahora que asume 53 más 10, o sea que este va a valer 63. Este señor ahora se incrementa 4 y vuelve y suma 10 más, que sería 73, 73, ¿verdad? Ahora este señor se sale porque ya es igual a 4 y ahora se saca el promedio. Entonces me dice que promedio va a ser igual a ¿qué? A 73, que es el acumulador de nota, ¿verdad? Dividido entre ¿cuánto? Entre 4, que es lo que valía ese promedio. ¿Ok? Valía 4. Y así calculo el promedio. Entonces esta es una de las maneras para manejar los vectores. En el caso de las matrices es igualito. Igualito, igualito, igualito. Con la diferencia que se va a manejar dos índices. Un índice que va a manejar la fila y un índice que va a manejar las columnas. Por ejemplo, vamos a tomar este mismo ejemplo por acá. Ya está, estos son para las matrices. Matrices. Si yo voy a trabajar el mismo ejemplo, lo puedo trabajar acá. Perdón. Vamos a ver acá. Copiamos y lo pegamos acá. ¿Cómo lo hago? El mismo ejemplo. Vamos a suponer que aquí las filas son las notas y las columnas, perdón, las filas son los estudiantes y las columnas son las notas. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que este sea el estudiante 1. Vamos a ponerlo acá. Estudiante 1. Esto, aquí sería estudiante 2. Y aquí tenemos, por decir algo, nota 1, nota 2. Y aquí tenemos una nota, vamos a suponer que sea 15, aquí sería 10, aquí sería 10 también. Ok, esas son las notas. El estudiante 1, la nota 1 sacó 15 y la nota 2 saca 12. ¿Cuál es la diferencia? Se maneja igual. Lo que pasa es que este señorito se tiene que utilizar doble. Repita, uno para las filas y otro para las columnas, ¿verdad? Repita para J igual a 0 también, hasta, en este caso, ¿cuántas hay? 1, 2, serían 2, sería 0 hasta 0, 1, hasta 1, y aquí igual, hasta 1, 0 y 1, porque cuenta el 0 y cuenta el 1, que sería coma J porque maneja índice y fila y columnas, ¿ok? Aquí también se puede llamar la matriz estudiantes, pero van a manejar doble índice. Un índice
para las filas y otro para la columna. En este caso serían 2 por 2. ¿Ok? Bien. Entonces me dice introduzca la nota en la posición I0. I0 sería 0, 0, o sea, esta posición que está acá. Y leo la nota y me carga con 15. Luego se incrementa la J, que sería la fila, y me carga con 12. Luego se incrementa la columna en 1, se para acá, con la fila 0, luego columna 1 con la fila 1, que serían estos datos que están acá. Lo mismo pasa para cuando yo deseo suministrar datos de esa matriz, pero sería IJ hasta 1 hasta 1 y hace exactamente lo mismo. Estudiante en la posición I, pero como ahora son dos índices, se lee 2. ¿Ves? Entonces aquí me está acumulando lo que está en la posición, en cada una de estas posiciones. En la posición 0, 0, posición 0, 1, posición 1, 1, posición 1, 0. Y acumula igualito. En este caso es independiente, es indiferente que yo coloque aquí I o J porque los dos manejan el mismo tipo de variable. Entonces, cualquier duda me pueden preguntar por mensajería.